Hola querida, gracias por pasarte por aquí. El episodio de hoy, te aviso, va a prender hogueras. Sé que tú, tus amigas, tu madre, tu prima, lo habéis vivido y sabéis de alguien que también. Miedo a denunciar, miedo a las represalias, miedo a ir un día más a trabajar, amenazas, despidos para silenciarnos. En el episodio de hoy vamos a hablar sin filtro. Quédate. La tuya, la nuestra, somos la voz que necesita el mundo. Bienvenidas al séptimo episodio del podcast feminista de Woman World, Pensamientos de una viandante. Hoy merecemos trabajar libres. Pensamientos de una viandante. Porque Woman World solo hay una y a ti te encontré en la calle. El derecho al trabajo libre, digno y seguro es un derecho humano, universal y fundamental según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución, que añade que en ningún caso puede hacerse discriminación por razón de sexo. Hoy, 2026, España, con la misma y en muchos casos superior capacidad, formación y experiencia, las mujeres son ninguneadas y cobran un 20% menos, unos 5.200 euros de media al año, que para que te hagas una idea es el equivalente a unos 8 meses de alquiler. Pero esto no es todo. En España, según estudios de 2025, casi el 30% de las mujeres que trabajamos hemos sufrido acoso sexual en el trabajo. La crónica del día. Hoy no voy a leeros una narrativa bonita como en otros episodios, sino que hoy voy a enumerar una tras otra las veces que he sufrido acoso sexual en el trabajo. En París, siendo reportera gráfica de pasarela, sufrí acoso sexual, vejación, amenaza, discriminación y violencia junto con mis 5 compañeras que luchábamos por un espacio en un podium de 70 tíos para hacer nuestro trabajo. Cuando buscábamos espacio para colocar las cámaras, nos decían que podíamos sentarnos en sus genitales y se los agarraban por si teníamos alguna duda. Mis compañeras se vestían con ropas anchas y se colocaban al fondo o en las esquinas para que no las mirasen ni las tocasen. A mí acabaron conociéndome como la española y mis compañeras me daban las gracias por exponer a voz en grito la situación y con ello conseguir que cesara en algo el acoso, porque ahora les daba vergüenza que llegase una niñata a señalar sus comportamientos frente a sus compañeros. Hombres, claro. También sirvió para que muchos compañeros hombres empezaran a prestar atención y a interponerse en la violencia, sobre todo después de que un cámara me lanzase frente a todos un aplique de metal de unos 3 kilos a la espalda, tras decirle que se alejase de mi compañera a la que le estaba restregando sus genitales en la espalda. Primero, destacar que mi trabajo era ir a hacer fotos y no volver llorando a mi casa después de cada desfile por haber tenido que enfrentarme al acoso y a la discriminación por género. En Túnez me secuestraron por ser mujer y ser considerada un objeto sexual con el que comercializar. En Croacia, el enlace de prensa dio por hecho que, donde todos mis compañeros eran profesionales, yo era una puta que iba a follar y no una periodista que iba a hacer mi trabajo. Este pavo, casado y con una niña, no tuvo ningún problema en hacerme saber todo lo que quería hacerme. Le denuncié a la oficina de turismo que había organizado el viaje, que me pidió perdón muchísimas veces, sobre todo por el miedo que tenían a que yo lo hiciese público en mis plataformas. A día de hoy, este violador, porque acosar es violar, sigue trabajando. En Madeira, mi guía, que desde turismo habían contratado para que fuese mi transfer y yo pudiese grabar mis reportajes, comenzó a decir que yo era una guarra y que me había hecho de todo. Por supuesto, aunque sobre decirlo, todo era mentira. Yo fui a trabajar. Este cerdo me llevaba a los sitios donde yo tenía que hacer mis entrevistas y nada más. Pero ya me siento en la obligación de explicar que todo lo que dijo de mí para hacerse el machote era mentira y por supuesto lo dijo a mi espalda. También está casado y tiene una hija. He sido autónoma muchos años y tras pandemia decidí que quería volver a disfrutar de tener derechos laborales, como el placer de una nómina o unas vacaciones pagadas. Lamentablemente me topé con una empresa en la que sufrí acoso sexual. El primer paso, claro, es reconocerlo, porque muchas veces sufrimos estas circunstancias y lo dejamos pasar. No le damos importancia, bueno, sería una broma,
Igual lo he entendido yo mal, pero no lo es. Es acoso, es abuso y es delito. Y muchas veces es el primer paso para una agresión física. Pues bien, en plena jornada de trabajo tuve que escuchar a dos de mis compañeros hombres, por supuesto, discutir en voz alta y sin ningún tipo de vergüenza sobre si me meterían o no la polla. Les enfrenté y acto seguido apareció el director de la empresa al escuchar las voces, y digo voces porque si ellos hablaban alto, yo dupliqué decibelios. Ya sabéis que siempre os animo a acusar en voz muy alta cualquier tipo de acoso. Los machistas son súper cobardes y en cuanto les haces público lo que están haciendo, suelen rajarse. Expliqué al director lo que acababa de pasar, situación que es incómoda, hiriente y violenta para mí, que no merezco y que además, repetimos, es delito. La respuesta de nuestro querido director fue darme la espalda y decir que eran cosas personales. Ninguna reprimenda para ellos. Yo me negué a seguir trabajando en el mismo centro de trabajo si no se tomaban medidas disciplinarias contra ellos, y por supuesto lo publiqué en redes sociales sin dar nombres, hablando de que no debemos permitir el acoso en el trabajo y de lo importante que es entender que lo estamos viviendo. Al día siguiente me llamaron al despacho a mí, por amenazarme, a mí, por mi publicación y decirme amablemente que si denunciaba o lo hacía público me atuviese a las consecuencias porque mis compañeros tenían más antigüedad y no podían hacer nada, que era un malentendido. Semanas después yo fui despedida. Ellos siguen trabajando y supongo que hablando de lo que le harán a sus compañeras. Nota al pie. Ambos están casados y son padres de niñas. Lo que nos lleva al siguiente melón. Los acosadores son hombres dentro de la sociedad, con familia, amigas, protegidos por un sistema machista y patriarcal que sigue poniendo por encima del resto a un género, el hombre. Temita de discusión. Y para tratar este tema tenemos in-house a una experta con una voz inquebrantable, fuerte, segura, humana, que lucha cada día para que estemos un poquito más cerca de la igualdad. Y ojo, porque nuestra invitada de hoy sale en el BOE. Bienvenida al saloncito, mi querida y admirada Violeta Ciego. Bien hallada, bien hallada. Bueno, Pepe. Pepe también me da la bienvenida. Bien hallada, Violeta, te voy a presentar. Vale. Ella es jurista experta en derechos humanos, infancias, género e interseccionalidad, analista e investigadora social, experta en gestión estratégica y liderazgo social, columnista, autora y exdirectora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Me siento inmensamente honrada de que te hayas atrevido a subir los 3 pisos para llegar al saloncito. Bueno, todos los que hagan falta, ¿eh? Yo encantadísima de estar aquí. Me parece una invitación, vamos, feliz. Vamos, me he bajado hasta del monte para venir a estar aquí. Así que he dicho, tengo que estar porque quiero hablar contigo, y más después de haber escuchado todo lo que has vivido, que me parece brutal. Hija, ¿qué te parecen mis experiencias? Me parecen durísimas, ¿no? Y habrá gente que por cómo las cuentas, ¿no? Dirán que hasta qué punto esto es real o esto parte también de tu podcast, ¿no? Pero me parece muy fuerte porque es muy real, ¿no? Yo creo que quienes lo han vivido en primera persona como tú, quienes de alguna manera sabemos, ¿no? Acompañamos o defendemos a mujeres que han vivido situaciones como la que tú has vivido, que efectivamente son de violencia sexual, de coerción sexual. Identificamos clarísimamente los patrones que tú señalas, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no? Que sabemos que esto existe, que sabemos que esto nos pasa, que pasa a gente cercana, a gente que apreciamos, que queremos, ¿no? Y que la respuesta no es todavía suficiente como para que estos hombres se corten y dejen de actuar de esta manera, ¿no? Y luego aparte tienen esa protección que tú decías, que me parece muy bien señalada, ¿no? De que son maridos, son padres, son buenos hombres, ¿no? A ojos de la sociedad, hombres respetables, ¿no? Buenos chicos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Siempre hay muchas excusas, ¿no? Muchos argumentos a favor de ellos y muchos estereotipos y clichés a favor de o en contra de quienes sufren estas violencias, que son las mujeres. Justo, además lo he dicho muy bien, habrá gente que no te crea, es lo que decíamos en el texto, ¿por qué tengo yo que sentir la necesidad de explicar, oye, yo no he hecho nada, oye, de verdad Ujú, que me ha ujú, pasado? Y en cambio a ellos, que son los que están violentando, acosando total. con total impunidad, Ujú, no les pasa nada. ujú. Pues no les pasa nada porque a ellos siempre les creen, ¿no? Y aunque no les crean, va a haber una apariencia de que se les cree, ¿no? Hay un elemento que es mucho más fácil deslegitimar y atacar la voz de una mujer que denuncia una violencia sexual que, de alguna manera, confrontar,
¿no? La voz de un hombre que dice mentiras para defenderse de esa violencia sexual. Entre otras cosas, porque muchas veces esas mentiras consisten en atacar a la mujer, ¿no? Consisten en, efectivamente, desacreditar, deslegitimar, ¿no? Esos comentarios que redoblan el machismo y la misoginia hacia la mujer que está poniendo la voz, que está poniendo la denuncia o que está relatando lo que ha vivido, ¿no? Y exigen por parte de las mujeres una perseverancia, una fuerza y un apoyo a su alrededor, pues que lamentablemente no siempre se tiene, o que aún teniéndolo tienes que reunir tantas, tantas, tantas fuerzas y tantas variables, pues que igual no puedes, no estás en ese momento, sobre todo porque es que has sufrido una violencia. O sea, estamos hablando de que tú eres una superviviente de las violencias machistas, ¿no? Tú lo has contado, lo has dicho de una manera, con un tono de voz y con una fuerza que yo veo y reconozco a una mujer superviviente de esas violencias, pero las has sufrido, ¿no? Y eso deja una huella, deja un rastro en tu historia personal, en tu sexualidad, en tu vivencia de otras relaciones futuras, ¿no? En cómo, pues de alguna manera ya, bueno, hay un daño que tienes que reparar, y esto es algo que efectivamente no te mereces ni tú ni nadie, y que obviamente es un daño que se podría evitar, que es que no tendrías que pasar por eso. La verdad es lo que tú dices, te queda Mm, marcado, empiezas a ir con miedo, empiezas a dejar de hacer cosas y nosotros no deberíamos dejar de hacer ujú, cosas, son ellos los que no deberían hacerlo porque nos cuesta tanto poner ese nombre a lo que nos sucede, ujú. porque no tenemos ese apoyo institucional, jurídico, social. Primero yo creo que hay una sensación de desprotección muy grande, ¿no? Cuando te pasa una situación así, yo creo que sientes un nivel de desprotección en el que primero te tienes tú que reconocer a ti misma qué es lo que has vivido, y que lo que has vivido es una violencia, es un daño, es algo que no te merecías, que no te tenía por qué haber pasado, que no hiciste nada para que te pasara, ¿no? Y que tú no puedes haberlo evitado. Es decir, hay un elemento primero de autojuicio hacia una misma, ¿no? Para reconocer que si dices algo no te van a culpar de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que primero es la seguridad de que lo que has vivido no te merecías haberlo vivido, no te tenía que haber pasado, no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de quien te ha hecho el daño, ¿no? Que no has hecho nada para estar en esa posición, en esa situación, o que te efectivamente, lo que tú decías, ¿no? Que te restreguen la polla en tu espalda, ¿no? No has hecho nada, no por tener espalda tenía que haberte sucedido esto, ¿no? Todas tenemos espalda. Es un poco absurdo. Y luego hay un elemento que cuando ya tomas conciencia que ya de por sí es un daño, ya de por sí es un hecho traumático, y esto tiene unas consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, consecuencias orgánicas, el poder verbalizarlo, ¿no? El cómo lo van a recibir las personas que están alrededor, ¿no? Es el segundo paso. Y yo creo que este es el paso en el que todas somos capaces de hacer algo más de lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos mirar a la justicia, podemos mirar a los operadores jurídicos, a los agentes de policía, podemos mirar a las instituciones y exigirles más, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay una zona de acción que es lo que hacemos cada una de nosotras y cada uno de nosotros, ¿no? Con lo que otra compañera, otra amiga, ¿no? Otra vecina nos cuenta de lo que ha vivido o lo que vemos, que es muy importante, porque en ese primer paso ya hay parte de la reparación, ¿no? Parte de la reparación que sufren las mujeres que han vivido unas violencias sexuales, coerción sexual, está en las primeras personas que la escuchan, ¿no? En esa credibilidad, en esa acogida, en ese de repente validar tus dudas, ¿no? Incluso en que al escucharte te ayudan a tomar conciencia porque cuentas cosas que igual no le das importancia porque estás bajo el efecto del trauma, del shock, ¿no? Y necesitas normalizar cosas que no quieres normalizar, y de repente quien las escucha te dices que eso no te tenía que haber pasado, es que eso es muy grave, es que eso es muy fuerte, es que eso es una violencia, ¿no? Y el tener ese feedback por parte de alguien que tú respetas, que aprecias, que te escucha, ya es parte de una primera reparación, ¿no? Ya es parte quizá de esa toma de conciencia y de ese apoyo que necesitas, bueno, pues por lo menos para sentirte tú misma y para tener una mínima seguridad en lo que tú estás pensando y sintiendo. Luego viene todo lo demás, ¿no? Que puede ser una denuncia, que puede ser una vía judicial, pero esa otra parte que, siendo necesaria, porque lo que tú buscas ahí es la no impunidad de la otra persona, y estás intentando que la otra persona no siga haciendo lo que está haciendo, que no se lo haga a otras mujeres, que no te vuelva a pasar a ti en el caso de que tengas a ese compañero cerca cada día, obviamente, ¿no? Y que haya una protección hacia ti, pero también que haya una protección hacia las mujeres. Muchas veces las denuncias que se ponen en materia de violencia sexual, de coerción sexual, son denuncias que las mujeres están pensando
en las otras. No están pensando solo en sí mismas, no están pensando en penas de cárcel, en que no, esa mirada punitivista puede existir en algunas personas y en algunas mujeres, por supuesto que sí, y es legítima, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es una mirada de que no le pase a otras, que no le pase a más. Y esto es fuerte, porque si tomáramos también conciencia de lo que las mujeres ponen en juego cuando denuncian para que a otras mujeres no les siga pasando, yo creo que tendríamos que tener una respuesta hacia ellas de muchísimo más arrope, de agradecimiento y de ver que son unas Juanas de Arco en un mundo en el que están dispuestos todos a cortarle la cabeza. Ay, Violeta, ya es que no sé, habla tú porque yo ya tengo muchas preguntas, pero es que solo Sí. escucharte Ujú, es maravilloso, es iluminador, es fuerza, es clarividencia, porque efectivamente cuando vas a denunciar o el primer paso a contar, me acaba de pasar esto, no sé lo que me ha pasado, el que te digan, eso es injusto, menudo cerro, no debería haberte pasado tal, en lugar de decirte, pero tú le has dicho algo, que te pongan a ti en duda, ujú, es muy duro. Y luego a la hora de contarlo, de narrarlo, de exponerlo, de hacerlo público y ya atreverte a denunciar, que tampoco es sencillo, porque luego, como veremos a ujú, continuación, no nos encontramos con esa protección cuando llegamos a un juzgado, no nos ujú, sentimos entendidas, bueno, ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo hacemos precisamente no por lo que me ha pasado a mí, porque muchas veces las mujeres ahí bajamos la cabeza porque nos han educado ujú, a callar, a mirar a otro lado, a quitarle importancia, aunque tú te sientas completamente destrozada y como tú bien dices, te haga una huella. Lo hacemos porque no queremos que le pase a otra compañera. ujú, Yo no quiero que este compañero vuelva a decirle a una compañera que igual en vez de tener 40 años tenga 20, si le metería o no, tal. ujú, Porque ella ya no tiene que escuchar eso, ya no tiene que crecer escuchando eso, ya no ujú, tiene que ir a su centro de trabajo a escuchar eso. ujú. Entonces Totalmente. es justo, es unirnos Ujú. entre nosotras para ir un paso más allá. Y la siguiente pregunta, claro, sería, ¿crees que el sistema está preparado para coger estas denuncias, darles voz, darles cabida con el respeto Ujú. que realmente necesita y crear una respuesta tajante que limite este machismo? Yo creo que el sistema, Tú estás dentro del sistema, yo estoy entonces, dentro del claro. sistema, yo estoy dentro del sistema. En el sistema hay personas que representan a las instituciones y lo hacen con mucha dignidad y con mucho compromiso y tratan, ¿no? de hacer, ¿no? Que el sistema dé respuesta. Y eso es así, y yo las reconozco y las reconozco en cuanto a que sé, ¿no? Muchas compañeras que están ahí y las reconozco en cuanto a la labor tan difícil, ¿no? Que a veces tienen en estos ámbitos y en estos planos. Pero es verdad que el sistema en sí es un sistema que tiende a obviar, ¿no? la violencia, con lo cual habría que preguntarse para qué existe ese sistema, ¿no? Y me refiero en el sentido de que si tú estás en un ámbito laboral, como tú comentabas antes, ¿no? Y en el ámbito laboral no se entiende que al igual que hay que prevenir los riesgos laborales, ¿no? O no se entiende que al igual que hay que prevenir que te rompan un cristal o que te entre un ladrón y se lleve tu caja, ¿no? O que te roben el material, ¿no? Valioso que puedes tener, ¿no? En un estudio, la cámara, etcétera, ¿no? Y pones toda una serie de medidas, ¿no? De protección para que eso no pase, porque eres muy consciente de que eso puede pasar, eres consciente de que esos peligros existen y que por tanto metes medidas, ¿no? El problema es que el sistema para qué está o qué preguntas se hace si tú estás trabajando con mujeres, estás trabajando con hombres y no incorporas desde el principio que esto puede pasar. Una protección para las mujeres, claro. Exacto, ¿no? Y ahí es donde muchas veces se dice los famosos protocolos, las famosas medidas, que haya buzones de queja, que haya posibilidad, ¿no? De interponer, bueno, pues estos procedimientos, ¿no? de protección. Pero claro, el tema es que muchas veces eso está en muchos ámbitos laborales o ámbitos universitarios, sin irnos ya a la parte judicial, ¿no? Ni a la fiscalía, ni a los juzgados, sino en la parte en la que se puede evitar Ujú. las Claro, violencias, en la ¿no? primera instancia, en el Claro, centro yo de creo que trabajo. tenemos que buscar el sistema, también tenemos que hacerle preguntas al sistema en la parte en la que hay que prevenir y evitar. Y es, ¿para qué estás ahí, empleador, si no vas a evitar las violencias que se pueden dar entre las personas que contratas? ¿Para qué estás ahí, empleador, si no entiendes que en el mundo existe machismo, violencia machista, homofobia, transfobia, racismo, clasismo y que esto provoca violencias, que hay gente que se erige superior a otra, que utiliza ese pensamiento supremacista, esa sensación supremacista, para comportarse violentamente contra las mujeres, en el caso de los hombres, o contra los homosexuales o las personas transexuales, en el caso de las personas LGTBIQ+, ¿no? Entonces, si el empleador no comprende que
esas violencias están y que tiene que prevenirlas porque está trabajando con Y que tiene que tomar personas, acción si suceden, claro, claro. no va a ser posible abordar todo lo posterior, ¿no? Porque Mm. efectivamente cuando suceden, tiene que tomar acción. Pero tienes que tener una cultura de empresa en la que digas que no vas a aceptar ninguna forma de violencia. Y esto es muy importante. Si el sistema no toma postura diciendo el sistema no acepta y no tolera la violencia, y no solo porque haya un código penal, sino porque vamos a poner todas las medidas preventivas de formación, de sensibilización, de cultura empresarial, pues para que ahora haya otros compañeros u otras mujeres que hagan barrera también frente a estas personas que ejercen estas violencias machistas, ¿no? Pero el problema es que el sistema no se lo toma en serio, no asume que esto está pasando. ¿Es de obligado cumplimiento el protocolo contra el acoso sexual en el Claro, trabajo? claro. Sí, es de Ahí obligado sí, 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 cumplimiento. sí, ¿Y qué sí. está pasando? Porque Pues está pasando que muchas veces estos protocolos empiezan y al final no terminan tampoco de sustanciarse con la profundidad con la que se tienen que sustanciar, ¿no? Pues que muchas veces los informes, por ejemplo, en el ámbito universitario, nos encontramos con que la propia investigación, instrucción, recogida de información, cuando luego eso se eleva al rector o se eleva a los órganos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Respecto a sanciones o respecto a si dan traslado o no a la fiscalía o a un juicio, ¿no? A un juez, pues lo que termina ocurriendo es que se omite información relevante y se resta importancia a lo que te han contado, ¿no? Con lo cual, si el protocolo existe, pero quienes tienen que tramitar, quienes tienen que trasladar no toda le esa dan la información, importancia que no realmente le dan tiene. no le dan la importancia y omiten la información importante, pues lo que estás haciendo es desactivar de alguna manera el relato de la mujer, ¿no? La mujer deposita su relato, pero tú en todo ese trámite lo desactivas, lo anulas, desapropias, por así decirlo, a la mujer de su violencia porque no estás teniendo en cuenta esa violencia, ¿no? Y en el fondo es esto porque no tomas, no tienes conciencia de que esto existe. Cuestionas la mera existencia de la violencia machista, porque no la has vivido tú, porque no le das la importancia, porque no te ha pasado, porque es desde un privilegio o desde una situación en la que no entiendes que eso sea la gravedad que te están trasladando. O sea que volvemos a lo mismo, la base de todo está en educar a los hombres en las realidades que son ajenas a ellos. Y a las mujeres, ¿no? Desde el momento en que las violencias machistas son unas violencias estructurales, son unas violencias culturales en el sentido no de una cultura concreta, de una nacionalidad ni de un país, no, culturales en cuanto a la cultura en la que se vienen construyendo las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Desde esta mirada cis heteropatriarcal también, la educación tiene que ser hacia hombres o hacia mujeres, ¿no? Porque también nos encontramos que hay mujeres que cuando reciben estas denuncias, No cuando lo reciben reconozco. estos relatos, ¿no? Cuando tú les cuentas lo que te ha pasado, no lo están concibiendo desde la mentalidad de saber que esto está sucediendo, Y que está mal. y que está mal, ¿no? Sino que lo conciben desde una mentalidad en la que justifican, Mm. ¿no? Al hombre hemos visto en el caso de Julio Iglesias, ¿no? Como tantísimas mujeres han salido a defender a Julio Iglesias, ¿no? Y eso es un problema porque ante la violencia machista, si una mujer la justifica protegiendo al hombre, está desactivando muchísimo más, ¿no? El relato de otra mujer, ¿no? Porque es como que al final es como que me estás diciendo si esta mujer no ve machismo en lo que tú ves, Claro, eso ya es machista de por sí, ¿no? Porque al final es poner a dos mujeres en a hablar, contra. ¿no? Y a discutir sobre lo que es violento y lo que no es violento, ¿no? Mientras él se está tomando un copazo Claro. en su Y casa sí, disfrutando del y espectáculo. lo que hablábamos con Julio Iglesias, sorprende mucho que la gente se sorprenda de que sea un depredador sexual cuando su fama desde siempre ha sido que es un violador, que es un Mm. truán. Y para mí lo Y que lo extraño, mejor de tu vida se lo ha llevado él. O sea, que es que la canción esta de lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, es tan fuerte, ¿eh? ¿No? claro, Es la como, virginidad, dice la virginidad, ¿no? bueno, Se yo me refiere a imagino que eso. todo lo mejor que puede tener una mujer, ¿no? Que es su virginidad y es mucho más, ¿no? Es todo el amor, la entrega, la Sí, pasión, que el es un destructor, trabajo, vamos, claro, que es un justo. destructor. Y lo que a mí me sorprendió cuando salió la noticia no fue que este hombre fuera un violador, que es como, obviamente era un violador, se ha hecho famoso por ser un violador. Lo que me es extraño es que hasta este momento nadie haya sentido la fuerza, el apoyo o el valor de señalarle y decir, este señor con tantísimo poder es un violador.
Ujú, y me ha violado. El miedo a denunciar viene de, es que no me van a creer y ujú, me van a destrozar y yo ya estoy muy mal, porque ya ujú, me han hecho mucho, mucho daño y ujú. tampoco termino de comprender qué me acaba de pasar porque estoy en shock. Ujú, totalmente. Bueno, siempre suscita mucha polémica el hablar de la cultura de la violación, ¿no? Pero existe, esto lo cuenta muy bien. A mí me gusta mucho Rita Segato, hay muchas feministas magníficas a las que podemos leer y de las que podemos aprender, ¿no? Que son referentes y además hay que aprender de ellas, de cómo miran y cómo analizan, para no caer, ¿no? En el inmovilismo y en la depresión y en tirar la toalla. Pero Rita Segato habla mucho de la pedagogía de la crueldad, ¿no? De cómo existe un mandato de masculinidad que en el fondo es una pedagogía de la crueldad del hombre hacia la mujer y también hacia sí mismo, ¿no? Por todo lo que tiene que reprimir y tiene que esconder respecto a sus emociones, ¿no? Como al final en esa crianza de lo que tiene que ser un hombre, ¿no? De esa masculinidad, de ese modelo de masculinidad, ¿Les alejan de lo humano, crees? sí, yo creo que les hace perder muchísimas oportunidades de realización y de felicidad personal que en el fondo no son felices. En el fondo, para mí la violencia machista tiene un componente clarísimo de complejo, de inferioridad, de frustración, de enfado, de De rabia, de cobardía. insatisfacción, de cobardía. Es decir, tiene una amalgama de emociones tóxicas y de emociones oscuras en su interior que son fruto de la propia educación que han recibido estos hombres que han sido niños, ¿no? En una masculinidad que realmente no les hace felices, pero a la que tienen que llegar y tienen que estar a la altura de esa masculinidad, porque dentro de la corporación de hombres, si no, no van a ser adaptados, ¿no? No van a ser ni aceptados, ni van a estar adaptados, ni van a tener amigos, ni van a poder conseguir trabajos, van a ser unos blandos, van a ser unos mariposones, van a ser unos maricas, van a ser unos llorones, van a Claro, ser unos calzonazos. por eso cuando uno es un machista, un violento, un acosador, un violador, un abusador y el resto de sus compañeros lo están viendo, miran hacia otro lado o en ningún momento ninguno le dice, oye, esto no se hace, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Por eso no se corrigen entre ellos, porque todos quieren estar en esa manada tóxica, Mm, absurda de ser un ujú. hombre. Claro, yo creo que habría que preguntarles a ellos por qué no se corrigen, porque yo creo que habrá algunos que no lo hagan porque digan qué bien machote, ¿no? Y haya tienes Sino de alguna por manera miedo a que esa, les esa juzguen mal. afinidad, y hay otros que lo harán porque le juzguen más, y Mm, otros porque no quieren meterse en líos, mm. y otros porque saben que este es así, pues déjale que sea así, ¿no? En el fondo. Y luego otros porque hay un punto en el que hay una corporación también en torno a la violencia machista, ¿no? Un corporativismo. Y esto es muy fuerte, ¿no? El cómo ese corporativismo también en esta estructura de jerarquías, ¿no? Quienes forman parte de esa corporación de violencias machistas, luego consiguen poder, consiguen alcanzar puestos de poder, jefaturas, consiguen tener posiciones sociales en las que hay un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento social, un reconocimiento artístico, un reconocimiento bueno, pues, laboral, ¿no? Al final es gente que con ese modo de operar tan agresivo, ¿no? Hacia las mujeres, hacia otros compañeros, posiblemente hacia otros colectivos, alcanzan una posición de poder, ¿no? Con lo cual también en ese poder es complicado poderte enfrentar, ¿no? Y luego que la violencia es violencia, ¿no? Y el ejercicio del poder desde la violencia o el ejercicio de la violencia es poder también, ¿no? Esto somete, genera consecuencias en los grupos que la reciben, ¿no? De silenciamiento, de miedo, de no meterte en problemas, de ir a lo tuyo. Es decir, una persona que es violenta, que ejerce violencia machista, es una persona que está dando mandatos a su alrededor de cómo tiene que ser la jerarquía hacia él. Y la jerarquía hacia él es que le tienes que respetar y no le tienes que molestar. Y someterte a él, claro, Y a sus someterte a él, deseos. claro, efectivamente. Has publicado un artículo que titulas, bueno, Julio Iglesias, pero no es igual para muchos. Julio Iglesias y lo que no es legítima defensa. Ujú. No es la primera vez que hombres con poder, al verse cuestionados por denuncias graves, intentan defenderse en el espacio público para silenciar a quienes les señalan. Es un poquito lo que venimos diciendo. Efectivamente, ¿no? Todos los argumentos que hacen estos hombres con poder. En el caso de Julio Iglesias, además, los argumentos que ha ofrecido son tremendamente clasistas y tremendamente racistas, ¿no? Porque las denunciantes de Julio Iglesias, ¿no? También tienen una posición social que no podemos perder de vista. ¿No? Es una posición El abuso social de poder. de extrema vulnerabilidad, ¿no? No solamente porque trabajaran para él, porque fueran sus empleadas, Sino sino por porque no las tenían recursos para circunstancias en las, defenderse. claro,
de las circunstancias de las que provienen, ¿no? El tipo de trabajo que realizan también, ¿no? Que es un trabajo súper respetable, pero en esas jerarquías que se establecen, ¿no? En las estructuras de poder, ¿no? Bueno, pues el de la empleada del hogar o el de la fisioterapeuta no son los trabajos, ¿no? Del secretario de Julio Iglesias o de la secretaria de Julio Iglesias o la manager, ¿no? Y ahí hay una serie de jerarquías y ellas en esa jerarquía ocupaban una posición de extrema vulnerabilidad, ¿no? Más luego todo lo que es el racismo, ¿no? Existente, ¿no? La posición del hombre blanco frente a las empleadoras que supuestamente yo me las imagino son racializadas, ¿no? Y claro, ahí hay un ataque de legítima defensa que es muy perverso, ¿no? Porque conecta claramente con todos estos sesgos que todas tenemos, machistas, pero también clasistas y racistas, ¿no? Yo recuerdo haber hablado y ha salido, ¿no? Con gente que era como, pero si es un hombre con dinero, no necesita hacer estas cosas, ¿no? Al final es como que pasa que los violadores, los agresores sexuales Son pobres. son todo pobres. Claro, aquí ya esto es una locura, ¿no? Este argumento que Ay, te sale tan qué fácil automático. sería, ¿no? Si fuera así, Claro, ¿no? Al final identificarles, es pero no, tremendo, ¿no? hija. Es verdad que las cárceles están llenas de pobres, que esto también nos lo tenemos, quitando algunos corruptos que pasan por la cárcel, ¿no? Y salen de ella con facilidad, pero habitualmente las cárceles están llenas de pobres. Pero eso no quiere decir que solo los pobres delincan, ¿no? Lo que quiere decir es que los pobres no tienen los mismos abogados ni los mismos recursos para defenderse, ¿no? Y ni los mismos contactos, ¿no? Entre los Ni poderosos para pagar para estar, fianzas, etcétera, ¿no? claro. Para preservar su impunidad. Y luego que hay muchos juicios que son muy injustos. Esto podríamos hablar otro día, ¿no? En los sesgos que hay en los juzgados respecto a algunas condenas en cuanto a la longitud, la dureza, bueno, pues muchos Según a quién elementos, juzguen, ¿no? claro. ¿No? Esto es muy, muy interesante. Pero en el caso de Julio Iglesias hay un sesgo clarísimamente clasista y Bueno, y racista que Julio nos Iglesias hace se ha juzgar. desestimado al final. Bueno, lo que ha pasado en el caso de Julio Iglesias es que, claro, estos son denuncias muy complejas. Se ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para ver si la Fiscalía podía investigar la denuncia y personarse, ¿no? En la causa. La Fiscalía ha entendido que no era competente porque Julio Iglesias ha entendido que al vivir fuera de España no había competencia en nuestra jurisdicción para poder emprender esa investigación y se ha archivado. Pero esto no quita para que las mujeres, a través de sus abogadas, puedan tener o emprender otras acciones legales. En su país o donde ya se han cometido los Bueno, ellas delitos. tendrán que ver ahí con sus abogadas cómo lo pueden hacer, porque la misma Qué decisión de la lástima. Fiscalía es bastante controvertida. Qué lástima, qué complicado por lo que tú Mm, dices precisamente que son personas que igual no tienen los recursos, los estudios o la capacidad de llegar a una buena defensa o de pedirla o de pagarla ujú. y Eh, quedará en claro, el es verdad que olvido y este claro, señor seguirá delinquiendo. sí, en este caso tenemos la ventaja, y yo creo que es importante subrayarlo, de que hay dos organizaciones bueno, pues potentes, ¿no? Como Amnistía Internacional y Women's Link, que están tratando de arropar, ¿no? Jurídicamente y legalmente a estas dos mujeres. Pero no es sencillo, no es fácil y efectivamente la situación que ellas tienen de fragilidad y vulnerabilidad es mucho mayor que la que pueden tener pues, otras mujeres que conocen. Yo, vamos, por ejemplo, un caso que yo estoy llevando que ahora es el caso en la Universidad de Barcelona, ¿no? De Ramón Flecha. Hombre, se iba a caer en la Ese entrevista, va lo a tengo caer, aquí, ¿no? mira, aquí Pues está. bueno, pues en ese sentido las denunciantes en este caso teniendo una situación también muy vulnerable, por supuesto que sí, son mujeres, ¿no? Que tienen un recorrido académico pues muy importante por ellas mismas, lo que pasa es que las han instrumentalizado muchísimo, ¿no? Y tienen un apoyo también en su entorno que hace que puedan afrontar toda esta situación tan dura y tan difícil, pues con otros mimbres diferentes a los que posiblemente los estén afrontando las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias. El abuso de poder es un gran aliado para crear entornos de acoso sexual, como Ujú, venimos diciendo. Ramón Flecha, Tomé Salazar Ábalos, pero este catedrático, cuando yo he leído la noticia y empecé a investigar un poquito de lo que está pasando, no sé hasta dónde puedes contarme o no, porque ujú, sé que el proceso está abierto, me sorprende muchísimo que es un hombre que es un catedrático, que está en la Universidad de Barcelona, al que se le investiga, si me permites decirlo, por coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral. Y hablamos de que lo ejercía contra personas que eran sus becarias. ujú, O sea, en una institución como es la académica, que ujú, debería ser un espacio seguro para ujú. nosotras. Si algún día tienes que invitar a alguien del punto violeta de la Universidad Complutense, que trabaja muchísimo con todo lo que es el acoso en el ámbito de la universidad y que tienen experiencias bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Que hacer como un monográfico de las violencias que sufren las mujeres, ¿no? Tanto las alumnas como las profesoras, como el personal no docente. Y las violencias que sufren, ¿no? En estos ámbitos universitarios que no son
de pobres, o bueno, no los asociamos normalmente con la pobreza, aunque realmente al final en la universidad también para poder estudiar hay muchísima gente que se hipoteca la vida. Nos olvidamos de la historia porque no hace tanto que nosotros hemos podido entrar en la universidad. Totalmente. Entonces, hemos entrado pero de puntillas y aunque cada vez se normaliza más que las mujeres Ujú, entren en la universidad, no hace tanto tiempo ujú, que nos han permitido poner un pie dentro y formarnos y ujú, estar cada vez más equitativas a ellos. Entonces, ujú, es normal que si no hace tantos años que podemos formar parte de un entorno académico que estaba exclusivo para los hombres, ujú. que a día de hoy muchos de esas viejas glorias nos sigan viendo como carnaza que viene aquí a pasar el rato y por supuesto a encontrar marido, que es a lo Total. que vamos las mujeres siempre. Totalmente, totalmente. Las viejas glorias posiblemente, ¿no? El problema es que hay gente que no están Joder, que no ya, están viejas glorias, ¿no? porque les educan así, Claro, que machistas. hay un elemento, ¿no? Hay una generación que a mí me preocupa especialmente, que no es la joven precisamente, me preocupa los referentes de los jóvenes, ¿no? La generación que Ya. tiene entre los 35 y los 50 años, a mí me parece que es una generación de hombres que tiene una enorme responsabilidad en lo que venga después, Ujú. ¿no? Lo que pasa es que nos interesa muchas veces más señalar a la juventud que señalar a los que señalan. No, y al ¿No? contrario, o sea, los hombres de nuestra generación son muy machistas, cuesta mucho poder dialogar con uno que no tenga sesgos, que no coge, que no termine de pensar de manera categórica contra Ujú, nosotras. mm, Y en cambio, cuando hablas con bueno, niños, están muy deconstruidos porque han mm, crecido viendo otras cosas. total. Nuestra generación es preocupante porque no han cambiado tanto. No hay un Ujú, cambio tan radical en ellos como sí que lo hay en ujú. nosotras. Sí, no han cambiado tanto y están muy enfadados, ¿no? Con el feminismo. Están muy enfadados y muy Claro, rebotados porque, claro, yo creo que hay un elemento es que ya no que se puede les hacer nada, claro, ya yo no se creo que puede decir nada. les ha colocado en una posición en la que no saben qué pueden hacer ni qué tienen que hacer, ¿no? Pero hija, como no lo van a Están saber, completamente trátanos como tu amigo Manolo, trátanos como un igual, ya está, así de claro, pero en el fácil. fondo hay un punto, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? En el fondo son analfabetos emocionales, a la hora de establecer relaciones con las mujeres, Y ¿no? sociales, claro. Claro, y entonces hay un punto de analfabetismo que o tienes interés, ¿no? En aprender, en comprender, en deconstruirte, ¿no? En conversar, tienes la mente abierta, ¿no? A lo que puede suceder, o no, o hay un punto en ese analfabetismo en el que te cierras en banda, pues porque estás rebotado, estás dolido, estás, bueno, pues que en el fondo no están pasando las cosas como se supone que tienen que pasar, ¿no? Y esas frustraciones, bueno, pues están culpando, ¿no? Al feminismo y a las feministas en un contexto además en el que ideológicamente ese tipo de argumentación y ese tipo de elementos y ese tipo de personas, ¿no? Tienen un refuerzo, ¿no? Tienen ahora mismo un protagonismo y tienen, bueno, pues un eco y una resonancia social, Por fin, pues que también te digo, venden, claro, por pues que fin. venden libros, tienen likes, Tienen tienen visibilidad, visibilidad, ¿no? Y estamos tienen, en redes, aunque nos claro, acosen claro, y nos claro. amenacen con matarnos cada día. Claro, entonces ahora mismo pues ahí hay una lucha, ¿no? Encarnizada en ese sentido. Y claro, pues yo creo que ahí estamos en un momento muy, muy complicado porque las generaciones que vienen, pues lógicamente tienen ahora mismo muchas otras fuentes de las que beber y se produce esa polarización que también estamos viendo entre ellas y ellos, pero con muchos más elementos de debate y con muchas más variables como las que tú señalas que efectivamente no se daban antes. Pero bueno, seguiremos luchando, que para eso estamos aquí. En toda esta situación, en todo este sistema patriarcal, la solución es que o ser nosotras despedidas, o que nosotras no nos quedemos solas con ellos, o que nosotras no nos pongamos en riesgo, pero nunca una medida coercitiva o punitiva real contra ellos. Sí, al final las medidas que se toman son sobre la mujer, afectan a la mujer, ¿no? Tienen que ver con el puesto de la mujer, tienen que ver con el cambio de vida que tiene que hacer la mujer para evitar, ¿no? Eso Estar es. en contacto con el agresor, ¿no? Es empezar la casa por el tejado, efectivamente. Quien tiene que soportar la carga, el cambio y la condena, de alguna manera, de algo que no ha cometido y que más bien es la víctima de todo lo que ha sucedido, es la mujer, ¿no? Esto efectivamente es un modelo que yo creo que tenemos que revisar y que tenemos que cambiar, ¿no? No puede ser que sean las mujeres las que se tengan que exiliar de sus vidas para poder vivir. No, no es vida tampoco. No, no lo No es es. vida, ¿no? Entonces, al final, lo que estás haciendo es premiando al agresor, ¿no? Y estás castigando Y a estás la mujer. permitiendo que eso siga Claro, entonces estás pasando. permitiendo que esto suceda. Ese modelo es verdad que tiene que revisarse y tiene que darse la vuelta, ¿no? No puede ser que sean ellas las que tengan que cambiar todo para poder vivir
tranquilas, luego además eso reproduce las violencias. Esto también parte de un concepto en el que estás responsabilizando a la mujer de esa violencia. Crees que alejándola a ella va a acabar la violencia. Es no comprender que lo que estás es ante un sujeto que lo está haciendo con ella, pero que lo va a hacer con la siguiente, y lo va a hacer con la siguiente, y lo va a hacer con la siguiente, ¿no? En el fondo es no ver esto como un tema, lo que hablábamos al principio, no verlo como un problema estructural, como un problema que existe. El sistema no reconoce que esto existe a nivel social, sino que lo que entiende es que son relaciones personales y que entonces, bueno, pues abordándolo con una de las personas se acaba el problema. Y no, el problema está en la persona que está ejerciendo la violencia, pero porque el problema es mucho más allá. Y si tú no abordas eso con esa persona, ese problema lo va a trasladar a todas las personas con las que esté en contacto en ese ámbito laboral y quién sabe si en otros ámbitos en los que esté actuando. Además es que socialmente nos han educado así, o sea, por ejemplo, la religión siempre nos lleva a eso, Ujú, el objeto de pecado es la mujer, tapémosla a ella, pongámosle a ellas faldas largas, ujú, tapémosle el totalmente. cabello, despojémosla de cualquier Ujú, rasgo esencial de su personalidad para ujú, que no la violen. No, bueno, igual lo que tienes que hacer es que al primero que viole lo metas en la cárcel o pongas una efectivamente. medida punitiva que al resto les dé miedo volver a Ujú, hacerlo. Esto me parece muy frustrante, es como no hemos evolucionado absolutamente nada. ujú. Hay un documental muy chulo que no sé si has visto, que es el de las mamachicho. No, no lo he visto todavía. Bueno, te lo aconsejo 100%. Es escalofriante, claro, Ujú, porque salen mujeres convertidas en objeto sexual, ujú, ninguna podía hablar, y es la televisión de los 80 y los 90 con ujú. la que hemos crecido y ha crecido esta generación de la que estamos hablando. Por fin esas mujeres pierden el miedo 40 años Eso es. después Ujú, para poder decir, es que a mí tal productor, tal director, tal presentador, manager me vendía como carnaza, tal productor, todo el mundo sabía que sucedía, todos miraban hacia otro lado. De hecho, ujú. 40 años más tarde siguen teniendo miedo de dar los nombres. Se sigue teniendo una total impunidad. Totalmente. Hay un grado de impunidad bastante relevante, sobre todo cuando, y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, obviamente, ¿no? Pero sobre todo cuando se dan en ámbitos donde hay un desequilibrio, ya no hay una desigualdad, ¿no? Esto que tú estás contando de las mamachicho, hay un desequilibrio de poder enorme. Ya no solamente está el desequilibrio, la desigualdad del hombre y la mujer, ¿no? Ese, ese machismo, ¿no? Del que tú hablabas al principio, ¿no? Que tú has vivido esa violencia sexual, ¿no? Machista. Pero es que además en este caso que tú estás contando hay un desequilibrio de poder. Estas mujeres dependían de esos productores, dependían de esos trabajos, están en una estructura en la que se naturaliza y se normaliza todo eso, en la que casi hasta se favorece que si tú quieres tener determinados trabajos o quieres determinar puestos o si tú quieres acceder, o sea, al final hay una estructura que facilita que todo eso pase. No es que silencie lo que pasa, ¿no? Que en algunos casos hay muchos compañeros que se dan la vuelta y que lo silencian, que no quieren mirar, que no quieren ver, que no tal. No, pero estas estructuras de las que tú dices Lo son permiten. estructuras que funcionan y que eso es parte del funcionamiento de esa estructura, ¿no? En el sentido de que esas personas, tú sabiendo lo que estás pasando, permite, y lo permites porque es así, lo justificarás luego de un montón de cosas, ¿no? Pues esto era así, no, la gente no se imagina, no se termina de imaginar la vivencia que tiene la mujer de todo eso, porque parece que el que pueda luego tener un puesto mejor, una visibilidad mejor, un primer plano en una pantalla, un ascenso o lo que sea, pues compensa todo lo que esa mujer ha podido sufrir con ese hombre en ese momento en el que él ha abusado de ella. Y claro, esto es gravísimo porque en el fondo es, otra vez más, no saber lo que es la violencia sexual. Es pensar que cuando se cierra esa puerta y entra una cría al despacho de un productor, lo que pasa después de esa puerta es asqueroso, horroroso, es una pesadilla para esa chavala. Entonces la persona que está al otro lado de la puerta se cierra la puerta y lo que está viendo es va a conseguir un puesto. No es capaz de comprender que no está pasando eso. Y este es el problema, que no somos conscientes porque es tan gordo, tan horrible lo que sucede, que hay algo en nosotras y en nosotros mismos que permite que eso pase porque no somos conscientes de que la violencia sexual está sucediendo al otro lado de la puerta y que igual esa puerta no se debería de cerrar y que igual esa chavala no debería de entrar y si sale, igual hay que preguntarle si está bien. Y si no está bien, igual hay que acompañarla a quien pueda para que eso no se vuelva a repetir con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, ¿no? Entonces, lo que sucede en muchas ocasiones es que las estructuras relativizan y culpan a las mujeres porque entienden que luego en estos componentes tan de poder van a obtener mejores sueldos, mejores posiciones, como que al final pues es la recompensa que tiene. Es una mentalidad muy machista que tenemos que cambiar. Entonces esto es lo complicado, que el sistema, que las personas no aceptamos, no reconocemos que la violencia sexual
sucede y que es algo que las mujeres no quieren. Que no es consentido, que es violencia, que es una violación y que es delito. Claro, y que no quieren, que es que no son relaciones queridas. Si no Oh, están diciendo que no, no están diciendo que sí. Hay un punto importante, es que a muy veces bien. hay lugares y hay espacios en los que tú no puedes decir que no a esa persona. Y eso no es un sí. Y esto no es un sí. Y esto es lo que tenemos que comprender, que cuando una mujer no dice no, es porque igual no puede decir no. Analicemos el contexto de vulnerabilidad, de desequilibrio de poder, lo que está sucediendo, aparte del impacto que te puede producir la situación y el shock en el que te puedes quedar. Y eso también es alguna de las cosas que poco a poco parece que vamos aprendiendo algunas personas. Yo creo que hay avances, lo que pasa que no son suficientes como para erradicar la violencia sexual. Pero hay gente que sí que va avanzando y que va incorporando algunas cosas. Pero no es suficiente porque sigue habiendo unas cifras terribles, sigue habiendo casos horribles. En España, a día de hoy, violan a una mujer cada hora y 40 minutos. Claro. Es Es horrible. una pasada. Pero es que la violencia sexual ocurre dentro de la misma pareja, dentro del mismo De la matrimonio, misma pareja, de la misma ¿no? casa, Y hay, del y hay, mismo grupo de claro, claro, amigos, y del mismo hay trabajo. películas que Claro. nos dejan completamente descolocadas, ¿no? O series, ¿no? Como la de Querer, que nos dejan totalmente descolocadas, ¿no? Porque muestran realidades que no se han nombrado y que están ahí, que de repente hacen que muchas mujeres se replanteen qué es lo que han vivido en su propia relación matrimonial, Aprender a ¿no? poner nombre a lo que nos pasa. Claro, pasan casos muy gordos que de repente nos impactan, pero están pasando casos muy gordos que nos deberían de impactar y muy cerca. Y esto es lo complejo, pero no somos conscientes de lo que representa la violencia sexual, no lo somos. ¿Qué crees que podemos hacer para que la gente empiece a tener conciencia de qué es violencia, qué es abuso, reconocer cuando lo están viviendo ellas mismas, pero también ver cuando lo está pasando su amiga, su madre, su prima y poder acompañar y no juzgar? Ujú. ¿Cómo podemos dar esa formación, esa información? ¿Cómo podemos acercarnos a las mujeres? Bueno, lo que nosotras como feministas venimos viendo que es muy poderoso y es muy potente es contarlo, abrazarnos, lo colectivo. El caso, por ejemplo, de Ramón Flecha, ¿no? Que es un caso que está en investigación y que la presunción de inocencia es importante tenerla ahí, pero es verdad que todos los datos y todos los elementos, ¿no? Que tanto la universidad como los que ahora va a analizar la Fiscalía y los que nosotras hemos visto a la hora de asumir el caso, nos conducen a la conclusión de que ahí se han podido producir prácticas de coerción sexual muy claras. Pero lo que a este grupo de mujeres, las 16 personas que han puesto sus denuncias frente a este caso, lo que de alguna manera las está sosteniendo y les está apoyando es lo colectivo, es el hablarlo unas con otras. ¿Cómo recuperas la libertad frente a una situación que te oprime, que te daña tanto? Hablando con otras, haciendo tribu y también con el apoyo psicológico. Yo creo que el apoyo psicológico, el apoyo emocional por parte de profesionales que te pueden acompañar en esa reparación es fundamental. Estamos hablando de reparación simbólica y de reparación emocional. Si logramos que esos dos pilares, ¿no? De reparación de la mujer que lo sufre se queden, se plasmen, se vivan, en el fondo lo que estamos haciendo es contar el relato desde otro lado. Y esto tiene mucho poder, nos permite identificar. Y es desde lo cotidiano, desde lo que se siente. No tanto desde el señalamiento, que también es importante para que acabe la impunidad, pero hay un elemento en el que lo que a las personas que han denunciado en el caso de Ramón Flecha, de CREA, lo que les está ayudando a reconocer todo lo que han vivido es el ver cómo nombran unas y otras lo que han vivido, lo que a la otra le hace reconocer que a ella también le ha pasado. Luego señalas a quién ha provocado este daño. En ese cuéntalo que decía Cristina Fallarás, ¿no? En su momento, en el Me Too, en todos estos movimientos, está la identificación, el que eso no estás sola, ¿no? Hay muchas frases del feminismo que tienen una fuerza, ¿no? No estás sola, yo sí te creo, ¿no? Son frases que son mantras, no son solamente eslóganes, no solamente son carteles de manifestación, son mantras de yo sí te creo, es algo que causa una reparación y ahí es donde está el motor del cambio. Esa es la verdadera educación. Y para esas mujeres que nos estén escuchando, pero en sus entornos, sus amigas, su familia, no sean capaces de darle ese refuerzo, ese yo sí te creo, no estás sola, estoy contigo, démonos la mano, a mí también me ha pasado, ¿dónde pueden acudir? Hemos hablado del punto violeta. Hay que buscar en esas asociaciones de mujeres que están en los barrios. Conozco las vecinas del barrio de Lavapiés, las vecinas del barrio de San Fermín. Yo creo que hay que acercarse a las asociaciones vecinales del barrio donde están las mujeres. Y para seguir hablando de mujeres, entre mujeres, apoyarnos y cogernos la mano, sí te está llamando como que se quiere ir ven para contigo. acá. A ver cuánto dura. Pobrín. Vamos a entrar en la siguiente sección. Las sabias del WhatsApp.
Hablar de esto no es fácil, tenemos miedo, nos sentimos desprotegidas, juzgadas. Por eso, antes de escucharlas, quiero dar las gracias a las sabias que nos acompañan hoy por atreverse a contar su historia y compartirla en este episodio. Porque con sus palabras muchas mujeres van a sentirse identificadas y a entender lo que les ha sucedido. Algo que no merecemos, que no es normal, aunque esté normalizado, que no es una broma y que no se debe consentir. Hola, me llamo Cristina, trabajo de visitador médico y sufrí acoso sexual por parte de un jefe de servicio de un hospital que me acosó verbalmente. En su momento pues me pidió que fuera su amante y me lo dijo así de claro. Él me pedía relaciones sexuales y además era bastante insistente. Yo en un principio me hacía un poco la loca, como que no le había oído a sus insinuaciones y yo seguía intentando hacer mi trabajo. Es verdad que no, claro, no denuncié en ningún momento. Lo que acabé haciendo fue no acudir, o sea, no ir a ese hospital, dejar de visitar ese servicio que era muy importante en mi trabajo y pues con la consiguiente merma a nivel profesional que supuso para mí. Socialmente, por supuesto, nunca conté nada a nadie, nunca denuncié y, y simplemente pues me protegí yo no volviendo a acudir a ese hospital. Claro, la palabra protección. Yo creo que es una palabra tan importante. Lo que las mujeres necesitan cuando viven algo así es protección. Y claro, la protección no puede venir de una misma, o sea, puede venir de una misma, obviamente, ¿no? Y esta mujer se ha protegido y desde luego yo creo que hizo lo que ella sentía en ese momento que podía y que tenía que hacer, ¿no? Pero porque se sentía sola también, ¿no? Y sentía que no iba a tener apoyo. Pero la protección tiene que ser externa. La denuncia, en parte, busca que haya un efecto protector hacia las mujeres que sobreviven o que son víctimas. Y cuando se acude a una abogada o a un abogado, en el fondo vas también pidiendo protección, que no pase más, poder tener distancia, una orden de alejamiento, bueno, pues pides, ¿no? Ayuda, pedir ayuda en el fondo es pedir protección. Y yo creo que esto es lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos del sistema, cuando hablamos de los entornos laborales, es cómo vas a proteger a esas mujeres a las que les va a pasar esto. Es que hay que dar por hecho que va a pasarles. Tienes que partir de que se van a dar violencias sexuales. Ojalá que no. Tienes que prevenirlas y evitarlas. Obviamente esta parte, imprescindible. La no impunidad es una garantía de no repetición. Si tú sabes que quien la hace la paga, desde luego quien la vaya a hacer se lo va a pensar dos veces. Al menos en ese entorno. Eso no quiere decir que esa persona no es una persona que represente un peligro para las mujeres, pero por lo menos para el entorno, para las mujeres de ese entorno no va a representar un peligro. Desde luego la responsabilidad de un entorno laboral es que eso no pase. Y una manera de que no pase es que cuando pase y dando por hecho que puede pasar Se y que va a castigue. pasar, que es probable que pase, se castigue. Una reacción, ¿no? Entonces ahí ya tienes un entorno seguro. La cultura visual es muy importante, ¿no? Cuando tú entras en un entorno te sientes segura y cuando tú entras en un entorno no te sientes segura. La arquitectura contra las violencias es fundamental. La decoración contra las violencias es fundamental porque ya está lanzando mensajes de cuál es la cultura de una empresa, de un entorno laboral frente a las cosas que pasan, ¿no? No es ninguna tontería. Encontrarte en la puerta del responsable de recursos humanos, aquí no se tolera ningún tipo de violencia, ¿no? Si tú te encuentras ese cartel ahí, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Otra cosa es que luego tengas a alguien sumamente hipócrita y cínica, ¿no? Pero bueno, por lo menos las probabilidades se van reduciendo. Vamos a escuchar el siguiente Sí, por favor. testimonio. Hola, me llamo Adri y he sufrido acoso sexual en el trabajo. Cuando trabajaba en una residencia de enfermera, estaba al lado de un paciente atendiéndole y el médico vino y yo estaba entre la ventana y la cama. Y cuando quise salir de la habitación donde estábamos el paciente, que por circunstancias no se enteraba de nada, el médico y yo, pues él se puso delante mío y me dijo que no podía salir, que la única forma que podía salir era restregándome contra él. O sea, me lo decía entre risas, claro, a él le hacía mucha gracia, a mí ninguna. Yo tendría 20, no sé, 20 y muy pocos. Y era la primera vez que me pasaba algo así, la verdad que me quedé bastante bloqueada y me quedé entre la cama y la ventana ahí quieta, sin saber qué hacer. Él se empezó a reír y cuando yo creo que ya vio mi cara,
dijo, anda, que es una broma. Y ya se apartó y pude irme. En ese momento no hice nada. Como un mes después fui a hablar con la directora del centro. Me dijo que sí, que sabía que él tenía esas actitudes, pero que bueno, que lo que tenía que hacer era evitar quedarme a solas con él. Y ya está. La solución la tenía que poner yo, no se la tenían que poner a él. En el ámbito hospitalario la verdad que ha habido varias veces. Pero bueno, esta es una de ellas y la verdad que la recuerdo la peor porque, claro, fue la primera vez que me pasó. Además era muy joven, me sentí muy mal, me sentí muy incómoda, muy violenta. Luego me sentí culpable, como si yo le hubiera dado a entender eso. Luego me sentí muy abandonada cuando lo conté, porque me sentí muy empoderada cuando tomé la decisión de irse a contar a la directora, pero cuando ese fue el resultado, pues la verdad que me sentí muy abandonada. Pues es que ha descrito muy bien todo lo que comentábamos antes de cómo se siente una. Claramente esta directora es una directora que no está bien, no está haciendo bien su trabajo, no es competente para ese puesto de dirección. Tú no puedes dar esa respuesta a una persona que te está diciendo la gravedad Total. de lo que acaba de pasar. Total. Tú no le puedes decir, bueno, no te quedes a solas con él. No, tú sabes que esta persona, me acabas de reconocer, ya sabes que es un violador, que es un abusador, que está ejerciendo violencia contra las mujeres. Despídele. Es un Exacto. despido disciplinario de manual, no te cuesta ni un duro, échale. ¿Por No, qué es sigue que, trabajando aquí? claro, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue trabajando aquí? ¿No? Ese es es terrible porque es que además describe perfectamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Justo. Ese punto, ¿no? De cómo al final luego lo cuentas y no sientes, bueno, sientes ese abandono, ¿no? Y luego en el Abandono y fondo, culpa. O claro, sea, ¿no? ella Y la de, culpa que ¿habré has hecho sentido yo antes, la algo para duda, que él? cómo te Pero bueno, empoderas, es que tal, aunque sí, tú hayas hecho algo, sí. uno, no has hecho nada para que él te acose. Y dos, aunque tú hubieras Mm. dado pie a que ese hombre te guste o tal, en un entorno laboral, eso no es un comportamiento lícito. Es No, que por fija, ninguna parte eso es aceptable. Qué desprotección, qué soledad, qué claro, frustrante pero sobre todo qué incompetencia, y ¿no? qué Qué incompetencia. incompetencia. O sea, esa es la parte que a mí me parece muy importante, ¿no? Que esta gente que está ahí realmente no es competente para ejercer esos puestos de Y a mí trabajo. me ha dolido mucho que diga la directora. No por crear odio hacia otra mujer, sino por decir, madre mía, qué desprotegida estás si no eres capaz de ver Mm, que esto no está bien, ¿qué te estarán haciendo a ti? totalmente. Abuso de poder, pero también el uso de la broma para justificar una violación Mm, y una violencia mm, y poner la culpa mm, en ella. mm. Porque él utilizó ese juego de es broma, jeje, exagerada mientras le estaba restregando, para que ella luego, cuando se quedara sola, tardase un mes en ir a su directora porque se quedó tan hecha a polvo, uno, sin entender lo que le había pasado, y dos, pensando, bueno, me ha dicho que era una broma, igual yo soy una exagerada, igual Mm, yo soy una loca, igual yo digo algo y meto a este sí. hombre en problemas. Y Mm, todo creo que vuelve a lo mismo que uno, no sentimos que tengamos un espacio seguro para hablar y en el que si hablamos nos sintamos validadas, recogidas y ujú. reconocidas. Y dos, que no estamos educadas en reconocer. No hay una conciencia cultural de lo que significa una agresión sexual. Secciones tan diario.es de micromachismo, que es muy interesante la cantidad de esos micromachismos que suceden, esas bromas, esos comentarios, al igual que los microracismos, ¿no? Las microhomofobias, son todas esas cosas que parece que nos ofendemos, somos así muy suspicaces, pero de verdad que es no comprender cómo impacta eso en una persona y el daño que causa. Es no tener empatía y no tener sensibilidad. Y hay una parte también en la que al final te sientes muy cómodo o muy cómoda en la posición que tienes, en la jerarquía. El hombre se siente muy cómodo en la posición que le coloca el machismo. La mujer, en este caso la directora, por algún motivo hay algo de comodidad que encuentra en esa parte de no tomar conciencia de lo que le están diciendo, de no actuar, de no ver la gravedad de lo que le están diciendo. No se coloca en el lado de las oprimidas, se coloca en el lado de los privilegiados. Y así pasa pues también con el racismo, con la LGTBI-fobia, etc. Claro, es una estructura en la que al final es verdad que unos estamos por encima de otros, ¿no? Y que cuando el que está por debajo, en este caso la mujer, denuncia estas violencias machistas, lo que está diciendo es que esta estructura no está bien, que este orden de jerarquías no es el que tiene que existir, que el hombre no puede ser siempre el que queda impune, el que queda en su lugar de trabajo mientras la mujer tiene que hacer esto. Pero eso no significa solo mover un puesto de trabajo, significa mover toda una categorización, que es lo que hace que la gente luego reaccione de esta manera tan violenta. Hay un feminismo y un movimiento antirracista. También tienes que
que cambiar tu manera de pensar en muchas cosas que te han educado culturalmente. Significa no solamente cambiar un sistema social, sino también tu propio sistema de Una estructura pensamiento. mental. De repente significa que cuando vayas a hablar y metas la pata, digas, ostras, tienes razón, Ay, espera, es claro. verdad. Y es un cambio tan brutal, es un cambio de paradigma, es un cambio realmente en el que no solamente estás tratando de cambiar una cultura, una sociedad, un entorno laboral, sino que tienes tú también que producir un cambio de tu manera de enfrentarte a una realidad que existe y que no puedes negar. Mira, el otro día hablaba con una amiga y le contaba pues cosas de machismo que me habían pasado a lo largo del día y ella me decía, madre mía, es que te pasan un montón de cosas y me enfadé muchísimo porque es como, Claro. es que a mí no me pasan muchas cosas por el hecho de ser yo, es que yo no las normalizo, Ujú. yo no las minimizo y cada una de esas cosas las cojo y las Claro. expongo. Que tú te cruces con un tío con el pito fuera meando en un espacio público al lado de un niño y mires para otro lado porque lo hayas normalizado, no significa que esté Eso bien. es. Porque ese hombre que tenga la polla en la mano a mi lado Eso no es. está bien, porque eso es una violencia y eso no Ujú. tiene que pasar en tu entorno, porque tú tienes que sentirte igual de cómoda y segura en ese bosque que lo está ese tío con el pantalón bajado. Porque la calle Totalmente. también es mi espacio seguro y yo no tengo por qué tolerar que nadie me diga absolutamente nada. Yo las recojo y las expongo, porque sé que hacen daño y Ujú. sé que hacen merma y sé que se van acumulando en Mm. mí y que a mí me van haciendo pequeñita, me van haciendo daño, tía, Total. y me van quebrando la voz. No, y te van también condicionando por dónde puedes pasear, por dónde no puedes pasear, y el Justo. espacio que es público, pues al final termina siendo que no es un espacio Que no es mío, que público, es de ¿no? ellos. Claro, y esto es algo muy perverso, ¿no? Porque es volver a esos tiempos en los que las mujeres tenían que estar en las casas, ¿no? Y ellos estaban en el resto de los lugares, ¿no? En los bares, en las calles, en los parques, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esos mensajes en los que sufres ese acoso, ¿no? En todos estos espacios de socialización que no dejan de ser la vida pública, el espacio público, ¿no? Que además toca directamente con lo que son derechos civiles y políticos, ¿no? Desde esa lógica de los derechos humanos estamos hablando de derechos civiles y políticos, el derecho al trabajo, la organización, el derecho al ocio, ¿no? Todas estas cosas. En el fondo es un mensaje muy, muy peligroso porque lo que está es está condicionando el ejercicio que tú tienes que hacer de esos derechos, para que al final el único lugar donde puedas estar segura es Dentro de tu casa. tu casa y es muy grave, pero la potencia feminista, las feministas y todas las juristas feministas y las psicólogas feministas y las periodistas feministas, muchísima gente que está ahí sumando, bueno, pues yo creo que están haciendo todo un ejercicio, ¿no? De remar. Y en el fondo la ola reaccionaria a la que nos enfrentamos, que es tan grande, tan peligrosa y tan preocupante, tenemos que pensarla en términos de que es tan preocupante porque lo que tienen que tapar y lo que tienen que derruir es tan grande y tan potente que solamente sienten que lo pueden hacer así. Solamente sienten que lo pueden hacer con tanta violencia porque lo que estamos haciendo es muy grande. Entonces nos tenemos que creer que lo que estamos haciendo es muy grande y que la respuesta que tenemos es hasta a la altura de lo que estamos haciendo. Si fuera muy pequeñito les bastaba hacernos así. Es muy grande. El feminismo es muy grande, todos los movimientos sociales, el movimiento antirracista, el movimiento que está ahora mismo defendiendo los derechos de las personas migrantes, ¿no? Todo el movimiento ecologista, ¿no? Contra el cambio climático, todo eso es tan potente, tan poderoso, que por eso es esta ola reaccionaria. Pues por seguir haciéndolo grande, porque nuestras voces lleguen lejos, por cogernos de la mano, por poder trabajar con dignidad, seguridad, reconocimiento, por llegar al día en que podamos vivir sin género, iguales y libres. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Gracias Violeta, a ti. por acompañarme hoy, por hablar como hablas. Nada, De verdad, gracias a ti. yo me quedo Feliz, mirándote mira. embobada, enamorada. Mis perros te aman, también todos te aman. Gracias por tu voz, por tu fuerza. Sigue luchando No, así. gracias a ti y gracias a todas las que como tú estáis empujando, ¿eh? Nosotras bebemos de vosotras, que lo sepáis. Y al revés, Es verdad. estamos juntas Ujú. y de la mano. Gracias a las sabias, Cris y Adri, por Sí. su valiente testimonio, sin miedo, y Mm. llegar hasta ahí es mucho trabajo interno y mucha fuerza. Muchas gracias de verdad por Sí. creer en este podcast y en nosotras y en Mm. acompañarnos hoy con vuestra voz. Y gracias a las que estáis al otro lado y os habéis suscrito, aquí es cuando guiño el ojo, a esta nueva aventura informativa. Somos Pensamientos de una Viandante, estamos en audio y en vídeo en Spotify, en YouTube, en womanworld.com, en todas las redes sociales, siempre womanworld, porque no soy más que una mujer que utiliza la palabra como medio. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Mira, nos aplauden y todo, Violeta. ¡Qué bueno! A ti.
Pensamientos de una vía andante, un podcast escrito y dirigido por Woman World y en la voz en off, un servidor, Sergio Alfaro, un cámara capaz de subirte a la Napurna. Hablas muy bien, es muy inteligente. O sea, yo te miraba así, enamoradísima. La ola reaccionaria sí que lo pienso, ¿eh? O sea, creo que la ola es tan Hombre, si brutal. no estuviéramos moviendo el agua, no se molestaría, ¿sabes? Bueno, Porque se bueno. nos ha salpicado. Y porque la gente está empoderada, porque la gente denuncia, protesta, porque caen los poderosos. ¡Que caigan los poderosos! O por lo menos caen un poquito, luego caen y tienen todo pagado, pero No, que vamos. caigan. Pero caen, cae su ego, que es lo que más les duele.